Iniciar nuestra conversación con el exministro de la Producción, el economista Daniel Córdoba, con quien estamos enlazados. Bienvenido, gracias por este enlace con nosotros. A ver, vamos a ver si ya estamos. A ver, buenos días. A ver, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Estamos en UCI Noticias. Bueno, escuchábamos el informe que nos daba nuestro compañero Mario Brais y según estimaciones que se han hecho para América Latina, esta pandemia dejaría un número mayor de 11 millones de desempleos o de desempleados en la región. ¿Hay una proyección para el país de esta situación? Bueno, como toda proyección de las cuales yo soy particularmente enemigo, sirven un poco para dar cierta dosis numérica y cierta imagen de seriedad en lo que uno dice, pero yo creo que no es serio hacer proyecciones de ese tipo en este momento. Lo que sí está claro es lo que ha pasado en los últimos 2 meses, que tenemos un porcentaje altísimo de la población que responde a encuestas hechas de manera estadísticamente significativa y, tenemos caídas brutales del 80% en algunos sectores de la situación de empleo. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que esta no es una crisis económica. Esta es una crisis sanitaria que ha causado una crisis económica, pero el origen no es económico. Eso significa que también la parte positiva es que probablemente la recuperación sea más rápida que en el caso de una crisis económica, ¿no? En el caso de una crisis económica de origen económico tenemos el sistema que falla. En este caso el sistema económico no ha fallado tanto, digamos, ¿no? Es el origen, digamos, humano, la pandemia. Claro, que ha detenido, digamos. Que nos ha prohibido ir a trabajar. O sea, que ha parado las actividades económicas peor que una guerra. Digamos, peor que una guerra, porque una guerra no la para tan brutalmente, sino la para parcialmente, digamos. Y esas guerras, felizmente, cada vez hay menos en el mundo. Esta pandemia ha motivado una reacción de los estados prohibiendo la actividad productiva. Y ese origen es algo impensado para ningún economista. O sea, no hay libro de texto que nos diga, en el supuesto que hay una pandemia, no, eso no existe. No existe en la literatura económica, en el conocimiento económico. Entonces, no se pueden utilizar los modelos económicos que utilizan los gurús que les gusta hacer la prospección para una situación como esta. No sirven, ¿no? Pero sí sabemos, la caída es brutal, que la caída es espantosa y que lo que hay que hacer para atacar esta consecuencia es regresar a las actividades económicas con las máximas precauciones posibles. No vamos a poder evitar que se siga contagiando un porcentaje determinado de gente. Lo que tenemos que hacer es que ese porcentaje sea el más bajo posible, porque la gente tiene que comer también. Entonces, si vamos a tener más muertos de hambre que muertos por el virus, estamos realmente teniendo un remedio peor que la enfermedad. Entonces, tenemos que regresar a la actividad económica con todas las precauciones posibles que tienen que hacerse, tienen que comunicarse de manera sencilla, es decir, sabemos que son 10 cosas que se tienen que hacer, no más, todos los sectores: distanciamiento, mascarillas, lavado, aseo, desinfección. Sabemos que el virus no se transmite en el aire, por ejemplo, ¿no? Sabemos varias cosas. Entonces, lamentablemente, la cantidad de mala información que circula es mayor que la información veraz, y la gente está en un pánico que en algunos casos es injustificado, porque evita pues que se puedan regresar a actividades económicas tomando precauciones, ¿no? De acuerdo. Ahora, una pandemia como la que vivimos, global, ¿verdad? Porque es el mundo entero comprometida aquí y que como efecto tiene una crisis económica, por lo tanto, también global,
Entonces va a depender mucho de las posibilidades que tenga cada país de pronto de hacerle frente. Nos preocupa como región y particularmente como país un retroceso en este lento avance de movilidad social de reducir la pobreza. ¿Corremos el riesgo de dar marcha atrás? Bueno, la verdad que estábamos bastante estancados ya, ¿no? Estábamos bastante estancados y teníamos más del 70% de la población en la informalidad, y es algo que nos ha saltado en la cara con esta crisis, ¿no? Que tratamos pues de legislar y nos damos cuenta de que legislamos para el 30% de la población, porque el 70% de la población ha incumplido de manera bastante imperfecta la cuarentena, no por irresponsables, no porque los peruanos son así o asá, no, porque tienen que salir a buscarse el pan, porque no se ha podido dar un bono de manera universal, porque no se tenía registrada la gente, porque la gente no tiene cuenta en el banco, y bueno, y porque no lo han hecho de manera inteligente desde el punto de vista con una focalización inversa, pero no se ha podido llegar a las microempresas con el paquetazo de 30.000 millones inicial, si no se ha llegado a las empresas medianas y grandes más líquidas. Es decir, la fragmentación social era anterior a esta pandemia, ¿no? Y evidentemente, si se había reducido la pobreza monetaria, ahora vamos a regresar a niveles de pobreza de, digamos, años 5, 10 años atrás, ¿no? De acuerdo. Necesitamos activar la economía entonces. Definitivamente se necesita activar la economía y se necesita, yo creo, un trabajo más gerencial en el área de salud, ¿de acuerdo? Son las dos patas que hay que, una refuerza la otra, ¿de acuerdo? Empezamos a que las actividades económicas funcionen con protocolos sencillos, ¿de acuerdo? Pero el Estado tiene que proveer de mascarillas, tiene que proveer de jabones a los sectores más vulnerables que van a priorizar la compra de alimentos, evidentemente, ¿no? Tiene que hacerse el bono universal, tiene que hacerse universal de verdad, y eso puede hacerse con el sistema bancario, ¿no? Entonces, eso por el lado económico, y bueno, y la segunda ola de reactiva tiene que hacerse exclusivamente, creo yo, con las microfinancieras, las cajas y la banca pyme de los bancos, ¿no? No con la corporativa. Y en segundo lugar, por el lado de la sanidad, tienen que construirse masivamente hospitales de campaña. La tecnología existe. Nosotros mismos del Instituto Invertir, estamos promoviendo la construcción por obras, por impuestos de estos hospitales, y queremos invocar al presidente, al ministro de Salud, al ministro de Economía, a concentrarse en eso, ampliar el número de camas UCI con hospitales de campaña ya. De acuerdo. Es fundamental porque van a seguir habiendo los contagios y la gente necesita en un primer momento oxígeno, no pastillitas. Esas pastillas paliativos que están escaseando no son una solución, son un paliativo para los síntomas. Es importante que se disponga de oxígeno. El oxígeno sí se puede producir rápidamente y después camas UCI al máximo, ¿no? Eso es lo que se necesita en el corto plazo. Yo no haría más, o sea, no hay más que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Bueno, hay una buena propuesta. Obra por impuesto, ante la incapacidad que tiene el gobierno de levantar estas tiendas de campaña, estos hospitales de campaña, ¿no? Habilitar los colegios para ya una estrategia más focalizada. Bueno, obra por impuesto, y lo puede hacer la empresa privada. Conversábamos con el economista y exministro de la Producción, Daniel Córdoba, a quien agradecemos por este enlace con nosotros.